Hola a todos, mi nombre es José Sabat, yo soy médico de medicina general y trabajo en el Departamento de Salud Estudiantil de la Universidad del Biobío. El día de hoy quería compartir con ustedes, de la manera más breve posible, algunos conceptos que me parecen esenciales de entender en relación a la pandemia que estamos viviendo todo este último periodo. Para definir básicamente qué es un coronavirus. Ya, coronavirus, en palabras muy sencillas, es un tipo de virus, es una especie de virus, como existen muchos tipos, y su característica esencial es que tiene estas púas o estas proteínas que vemos en la imagen, que dan la imagen como que fuera una corona, y por eso se llama coronavirus. Insisto, es una especie, como existen muchas, y que siempre ha existido, y hay diversos tipos de coronavirus. ¿Ya? La gran mayoría son benignos y van a producir cuadros leves como resfriados, cuadros de diarrea, gripe, y que siempre han estado. Ahora, ciertos tipos de coronavirus a lo largo de la historia han ido apareciendo y van a manifestar otros cuadros más complejos. Por ejemplo, el SARS. El SARS es un síndrome respiratorio agudo severo, o sea, es una complicación respiratoria producto de un cuadro viral por un coronavirus. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un coronavirus que produce un SARS, que se va a llamar SARS-CoV-2. Ese es el nombre específico del virus que estamos luchando en este momento, SARS-CoV-2, y luego les voy a explicar por qué CoV-2. Y COVID pasaría a ser el nombre de la enfermedad producida por este SARS-CoV-2. Entonces, tenemos coronavirus, tenemos SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, y COVID, que sería la enfermedad. ¿Por qué explicaba el tema del SARS? Porque no es la primera vez que hay un SARS-CoV. La primera vez que apareció un SARS-CoV fue en el 2002, en China, en un episodio muy similar, también asociado a murciélago, en que apareció un virus que producía este cuadro respiratorio, fue controlado por suerte, y que llegó a afectar alrededor de 8.400 personas con una mortalidad de un 10%. Luego en Medio Oriente, en 2012, pasó un episodio muy similar, misma historia, un nuevo virus apareció, con una mortalidad de un 35%, pero fueron menos casos, 2.500. Lo que nos lleva al episodio actual de Wuhan en China, ¿ya? Y si se fijan se llama SARS-CoV-2 porque es muy parecido al SARS-CoV-1 con pequeñas diferencias de su genoma, ¿ya? Pero que en este caso es mucho más infeccioso. Ya hemos llegado a contabilizar ya sobre 2.3 millones de afectados. Ahora respecto al COVID o enfermedad por coronavirus. Algunos conceptos esenciales. Periodo de incubación. La incubación va a ser el tiempo que va a demorar el virus en presentar síntomas, es decir, desde que el virus ingresó y da a presentar síntomas, ¿cuánto tiempo me demora? En este caso, la mayoría de los casos está alrededor de los 5 o 4 días, pero se ha visto que hasta 14 días es el periodo de incubación normal para este coronavirus. ¿Qué significa esto? Que si han pasado más de 14 días y yo no he presentado ningún síntoma, lo más probable es que nunca he tenido ficción. Y esa es la razón por la que los periodos de cuarentena obligatorios están siendo alrededor de 14 días. Respecto a la gravedad de la enfermedad, y esto es súper importante que lo tengan presente, si bien se ha generado mucha noticia y mucho tema de la mortalidad, etcétera, recordar que la mayoría de los casos van a ser casos leves, alrededor del 80% de los casos van a ser leves con cuadros de resfriado, incluso asintomáticos, cuadros gripales, etcétera. ¿Ya? ¿Dónde tenemos que poner atención? En los casos graves, que van a ser alrededor de un 15%, que van a ser los pacientes que sí deberían ir a urgencia, que sí deberían tomar medicamentos, que sí deberían ser atendidos por personal médico. Y el 5% que van a ser los pacientes críticos, que sí van a llegar a la UCI, que sí van a estar intubados, que sí van a necesitar vía venosa, oxígeno, etc. Respecto a la capacidad de contagio, y esto es bien importante que también lo repartan y lo compartan. Entender que el virus, si bien no es letal y es de baja mortalidad, es tremendamente contagioso. Y este es el problema de esta infección. Recordar que el crecimiento de esta infección es exponencial. De una persona van a ser 2 a 4 y etc. Entonces en muy poco tiempo podemos llegar a casos muy graves. El tercer punto que quiero contarles es el concepto de los asintomáticos. Sucede que hasta el día de hoy todavía no se maneja bien cuántas personas no presentan síntomas, pero no es menor, se estipulan números bastante alarmantes en este caso. Entonces es importante tener presente que van a haber pacientes que no van a ser diagnosticados, que no se han tomado el examen porque simplemente no han presentado síntomas, pero esos pacientes están circulando, están en las calles, van al mall,
lo más probable es que van a infectar a otros y vamos a seguir propagando la infección. El otro concepto que quiero explicar es con tema del contagio, cómo se contagia el coronavirus, y lo he resumido en dos factores esenciales. Uno es las personas. Básicamente, yo tengo el virus, yo toso, yo respiro, yo estornudo, me limpio la cara y el virus queda en esas superficies, ¿verdad? Entonces, si después alguien toca esas superficies, el celular, el metro, darle la mano a alguien, voy a tener contacto directo con ese virus va a entrar porque yo me toqué la cara, porque yo me toqué el ojo y yo voy a empezar a tener la infección. Ese virus se va a empezar a reproducir y empezamos a tener el mismo ciclo. Entonces la duda es, si alguien tose y ese virus cae en una superficie, ¿cuánto va a durar la superficie? La verdad es que no hay nada muy preciso. Ya se ha estipulado que depende significativamente del tipo de superficie y varía bastante, desde días, por ejemplo, en el plástico, en el papel, a horas en algunos tipos de metal. Por ejemplo, el cobre también, creo que entre 3 a 4 horas es más o menos el periodo. Entonces, es bastante relativo. Ya yo en general lo que estoy recomendando es que si tienen una superficie que tienen sospecha, limpiar bien o dejarlo en aislamiento por lo menos unas 48 horas para tener un poco más de tranquilidad. Y el otro tema es el aire. ¿Cuánto tiempo dura el virus en el aire? Tampoco se sabe con seguridad. Se estima que alrededor de 2 a 3 horas es lo que el virus puede estar en suspensión en forma de gotitas. Por supuesto que también va a depender si es un espacio cerrado y la distancia que yo tengo con la persona. Lo importante no es tanto que quede en el aire, sino que es si una persona está cerca mío que potencialmente puede estar infectado y está respirando, la idea es mantener una distancia ideal sobre 2 metros para evitar que esas gotitas puedan caer y puedan estar en mi cercanía. Entonces, lo que quiero que quede claro son dos conceptos. Que el COVID tiene una mortalidad o una letalidad moderada, pero que es altamente contagioso y por eso va a depender de todo el manejo que podamos darle a ello. Respecto a los síntomas o el cuadro clínico que vamos a ver, lo que más quiero que recuerden son estos 3 síntomas esenciales. Fiebre alta, generalmente sobre 38 grados, fatiga muscular, mucho decaimiento, dificultad para hacer las cosas que antes eran fáciles, y tos, que generalmente va a ser una tos seca, sin desgarro, irritativa, muy molesta, persistente, tos. Si se dan cuenta, esos 3 síntomas que acabo de mencionar corresponden a la mayor parte de los síntomas que van a estar presentes en este cuadro. Pero también van a haber otros síntomas que van a ser menos probables, pero aún así podemos encontrarlos. Por ejemplo, yo puedo tener tos con desgarro. ¿verdad? Si yo tengo tos con desgarro no significa que no tenga coronavirus, sino que es una variante, en este caso clínica, que estoy manifestando. Puede haber dificultad respiratoria, puede haber dolor muscular, o dolor de garganta o de cabeza, igual que un cuadro gripal, diarreas, náuseas, vómitos. ¿ya? Y como vemos en la gráfica también, una serie de otros síntomas. Tos con sangre, como dije, diarrea, calofríos. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que siempre los síntomas más habituales van a ser fiebre, tos seca y fatiga. ¿ya? Entonces, con tanto síntoma, con tanta información, si yo me empiezo a sentir mal, ¿cómo voy a saber si vale la pena ir a urgencia o no? Y aquí he ideado algunos puntos para tomar esa decisión. Lo más importante que les voy a pedir es que sean criteriosos. ¿ya? Evitar exponernos si no es necesario. Si tengo síntomas que realmente no corresponden, ¿para qué voy a ir a urgencias? Siendo lo más probable que me puedo llegar a infectar de alguien que sí realmente lo tenga. O al contrario, si tengo el virus pero son síntomas leves y voy a urgencia, voy a ir a contagiar a otros. Entonces, un punto importante es ser criterioso. Segundo punto, evaluar bien tus síntomas. Como les decía yo bien, vean si los síntomas que ustedes presentan son los más frecuentes del coronavirus. Si tengo fiebre, si tengo tos, si tengo fatiga, es mucho más probable que si tengo solamente congestión nasal, que si bien es un síntoma del coronavirus, no es lo más común, porque lo más probable es que si solo tengo congestión nasal y no he tenido ni dolor de garganta ni fiebre, lo más probable es que pueda ser un cuadro de alergia. Lo mismo, si bien el coronavirus puede producir diarrea, si tengo solo diarrea y vómitos, probablemente estemos hablando de una gastroenteritis y tampoco un cuadro de coronavirus. Tercer punto. ¿Han tenido contacto? O sea, ¿han tenido un riesgo real de haber contraído el virus? Yo puedo tener todos los síntomas, pero si he estado encerrado en mi habitación, no he tenido contacto con nadie, ¿ya? Y no he tenido
ni sabido de nadie que tenía el coronavirus cerca mío, es muy poco probable que mi cuadro sea producto de un coronavirus. Distinto a si estoy trabajando en la oficina y sé que un colega ha estado contagiado y yo empiezo a manifestar síntomas, probablemente sí es un coronavirus. Punto 4, importante. Puede que yo tenga el virus, pero ¿tengo dificultad respiratoria? ¿Tengo alguna condición que significa que este cuadro se va a complicar? Y esto es importante entenderlo, ¿ya? Porque si no tengo dificultad respiratoria, si no tengo mayor complicación, lo más probable es que el cuadro no se me vaya a complicar. ¿Qué nos lleva al punto 5? ¿Tengo alguna condición preexistente? ¿Ya? Va a ser un cuadro severo, va a ser un cuadro de riesgo. Si yo soy hipertenso, soy asmático, tengo un cáncer de pulmón, tengo alguna condición previa, lo más probable es que si bien el cuadro está empezando como un resfriado, puede complicarse a un cuadro grave y ahí sí vale la pena, ¿cierto?, buscar ayuda. Entonces, para resumir, puse 3 puntos. Los casos que no corresponden, que serían los pacientes, ¿cierto?, que evidentemente los síntomas no corresponden a un coronavirus. Los casos que sí van a tener coronavirus, pero van a ser cuadros leves, ¿cierto?, como resfriados, cuadros gripales leves, que son pacientes jóvenes sanos. Y los cuadros de riesgo que van a ser los pacientes de edad, los pacientes con factores de riesgo que sí se pueden complicar. ¿Y qué hacemos en estos 3 casos? Si no corresponde o es un cuadro leve, se queden en casa, no vayan a algún lado y tomen medidas generales. En cambio, si es un cuadro de riesgo, ¿ya?, sí deben ir a urgencia. Si queda alguna duda, porque la verdad es que son muchos síntomas, es un poquito dudoso ver si se hace o no se hace, o a veces por miedo, saber que también hay bastantes teléfonos o métodos de contacto a través de redes sociales, ya a través de el Salud Responde de NISAL en este caso. Y para terminar, muy resumidamente, quiero hablarles sobre el tratamiento que en este momento existe o lo que se puede hacer para manejarlo. No existe tratamiento. La verdad es que no existe ninguna droga que hasta el momento esté probada que pueda tratar la enfermedad. No hay vacuna, no sirven los antibióticos, no sirven los corticoides, no sirven estos medicamentos que todavía están en estudio, no están probados que realmente puedan solucionar. Ningún tipo de antiviral funciona, ni el Tamiflu, ni las medicinas especiales, ni el agua caliente. No existe nada específico que realmente pueda suprimir o disminuir el virus, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas o qué es lo que podemos hacer con un paciente infectado? Lo más importante es recordar que el 80% van a ser leves y tenemos que tenerlo en aislamiento. Entonces, que hacer la habitación propia, baño propio, utensilios propios y tener los cuidados correspondientes cuando se vaya a visitar ese paciente. Dentro de las indicaciones generales, que son obvias, pero recordarles: reposo en cama como si fuera un cuadro gripal, hidratación y alimentación, ¿cierto?, manteniendo los cuidados, evitar la automedicación, como ya les decía, no hay un medicamento específico que lo pueda sanar. ¿Qué medicamentos sí pueden utilizar? Los antiinflamatorios, ya, con criterio, ¿cierto? ¿Y para qué? Solamente en caso de síntomas inflamatorios, por ejemplo, el dolor de garganta, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza y la fiebre. ¿Qué se puede utilizar? Lo más común, paracetamol de 500 miligramos, 1 a 2 comprimidos por vez, no más de 3 veces en el día en caso de estos síntomas. Pero si notamos que el cuadro va empeorando, estoy en peores condiciones cada día, la fiebre persiste y o hay dificultad respiratoria, no duden en acudir a urgencias. Y las medidas preventivas básicas que deberíamos tomar los que no estamos infectados son las medidas que ya se han difundido por todos lados, pero para recordarse: el lavado de manos tiene que ser frecuente, la distancia social de al menos 1 metro, idealmente sobre 2 metros, evitar tocarse la cara, recordar que si está en la superficie del virus, el virus se mantiene en mis manos, pero si yo toco mi cara y entra a la boca, el virus me va a producir infección. Cubrirse con el codo, ¿cierto?, al levantar de estornudar, y acudir a urgencia y mantenerse informado en caso de cualquier duda o necesidad. Para más información, recordarles que igual nuestras redes sociales del Departamento de Salud y del Departamento de la Dirección de Desarrollo Estudiantil están disponibles para aclarar cualquier duda, así que no duden en contactarnos. Y bueno, los saludo y que tengan una buena semana.